Muy buenos días, doctores. Muy buenos días. ¿Me están escuchando? Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, Sí, se doctor. escucha, doctor. Gracias, doctor Sanso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos pues al curso de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con las disculpas, por favor, del caso del día de ayer, que nuevamente me disculpo con que se fue el internet y la confusión de las horas de práctica con las horas de teoría, y le pido mil disculpas por interrumpir su mañana el día de hoy. Esto que vamos a tratar hoy día es una conversación. Las clases que yo doy generalmente me gustan que sean conversatorios. Me pueden interrumpir conforme yo vaya hablando y eso hace que la clase sea más amena y de repente se resuelvan incógnitas que las cuales ustedes pudieran tener con relación al curso. Conversaba con el grupo de prácticas, pues que el curso realmente se llama Medicina Legal y Psiquiatría Forense, ¿no? Un poco repreguntando lo que dije ayer, ¿no? Bueno, ¿cómo yo evidencio las patologías psíquicas? ¿Cómo yo evidencio las patologías psíquicas si las otras partes de mi cuerpo yo las puedo evidenciar? Yo puedo ver el corazón, yo puedo ver mi estómago, yo puedo ver mis pulmones, yo puedo ver mis órganos genitales, yo puedo ver mi sistema urinario. Y si mis ojos no pueden verlo, lo veo a través de los medios auxiliares, de los exámenes complementarios, a través de la radiografía, a través de la endoscopía, a través de la ecografía. Yo puedo ver, ¿verdad? Puedo ver con mis ojos todas aquellas partes de mi organismo que pudieran estar en estudio. Cuando entramos a la psiquiatría, encontramos un signo de interrogación, ¿no? Porque yo no veo la depresión, yo no palpo la ansiedad, yo no veo la esquizofrenia desde el punto de vista objetivo, veo un comportamiento humano. Veo un comportamiento humano que no va a salir ni en la radiografía, ni en la resonancia magnética, ni en la endoscopía, no va a salir. Entonces, para yo poder evidenciar las ciencias del comportamiento, para yo poder evidenciar lo que es la psiquiatría y las 100 patologías que existen en la clasificación internacional de enfermedades, yo tengo las pruebas psicológicas. Habíamos hablado con el grupo de prácticas que las pruebas psicológicas, bien conocidas y utilizadas, me van a salvar la vida muchas veces, ¿no? Ustedes que van a hacer SERU y ustedes que van de repente a tener otro tipo de especialidades, no excluye de que pudieran tener algún paciente con alguna patología psíquica que esté asociado a las especialidades que ustedes posteriormente vayan a seguir. Por lo tanto, siempre estén alertas y utilicen a los profesionales en psicología, porque ellos toman las pruebas psicométricas, psicometría, metría, medida de la psiquis. Entonces las funciones mentales pueden ser medidas. De esa manera yo puedo objetivar, puedo tener una prueba de qué es lo que tiene el paciente que está frente a mí. Y las pruebas proyectivas, que son a través del dibujo. Dentro del campo del derecho, prefieren las pruebas proyectivas, las pruebas psicométricas, perdón. ¿Por qué? Porque se pueden medir. Y lo que mencionaba el día de ayer, todo lo que yo puedo medir, lo puedo controlar. Lo que yo puedo controlar, lo puedo mejorar. Y lo que puedo mejorar, lo puedo conducir. De tal manera de que las ciencias psicológicas, los profesionales de la psicología, tienen en su haber pues, una serie de herramientas que nos va a servir a nosotros para poder evidenciar las patologías psíquicas, las enfermedades psíquicas. De esa manera yo tengo una evidencia de qué es lo que tiene mi paciente, sobre todo en el campo de la medicina legal, en el campo del derecho. Y este curso, pues, justamente está ligado a las ciencias forenses, ¿no? Ciencias forenses. ¿Por qué? Porque somos ciencias auxiliares del derecho, ¿no? De esa manera, yo puedo comunicarme con los operativos de justicia sabiendo qué enfermedad puede tener o no. Muy bien. Los abogados utilizan el Código Penal y el Código Civil.
el Código Penal y el Código Civil viene a ser para nosotros lo que es la clasificación internacional de enfermedades. No olvidemos que a partir de febrero del presente año está vigente la clasificación internacional 11 de la Organización Mundial de la Salud, que seguramente va a demorar un poco todavía en asentarse, ¿ah? Porque todavía veo de que hay informes con la clasificación internacional 10 de la Organización Mundial de la Salud. Y las DSM-5, la Estadística Internacional de Desórdenes Mentales, ¿verdad? Entonces, ellos, los abogados, los operativos de justicia, llámese los abogados de defensa, llámese los fiscales, llámese los jueces, utilizan su código penal y código civil. Nosotros estamos como bajo el brazo con nuestra clasificación internacional de enfermedades y la DSM-5, cualquiera sea la especialidad que uno tenga, siempre va a tener la clasificación internacional de enfermedades bajo el brazo, ¿verdad? Y en el caso de psiquiatría, la DSM-5, que viene a ser las estadísticas internacionales de desórdenes mentales, ¿verdad? Entonces, en la clase de hoy día, vamos a tocar aspectos judiciales, aspectos forenses que están relacionados a la especialidad de psiquiatría. Muy bien. Ayer, interesante, con el grupo, de los dos grupos de la noche, conversamos algo sobre necropsia psicológica, ¿no? Y la pregunta que hicieron se convirtió pues en una conversación muy amena porque me preguntaron si a la persona muerta se le podía necropsiar. Todos me dijeron que no se podía. Sin embargo, la conversación fue tan amena porque sí, existe la figura de lo que se llama la necropsia psicológica. De tal manera que después de muerto, la persona puede ser estudiada y hacer un perfil de la estructura de su personalidad y por qué razón pudo haber muerto o por qué razón pudo haberse quitado la vida o por qué razón se la quitaron. En el caso se puede realizar la necropsia psicológica. Muy bien. Cualquier duda, por favor, me pueden interrumpir. Entonces, para el desarrollo de este encuentro de esta mañana, nosotros nos vamos a ceñir al Código Penal y nos vamos a ceñir al Código Civil. El Código Penal es un libro el cual sanciona el comportamiento equivocado en sociedad, mientras que en el Código Civil vamos a buscar los derechos que tienen las personas y las responsabilidades o no que pudieran tenerlas de acuerdo a sus derechos civiles. Derecho civil, Código Civil. Código Penal, en cambio, viene de la palabra pena. Pena viene de sanción. Sanción viene de la palabra castigo. Entonces, en el Código Penal vamos a ver qué delitos pudieran cometerse y quiénes pueden no estar responsables de esos delitos. Mientras que en el Código Civil vamos a ver qué personas pueden ejercer sus derechos civiles, ¿verdad? Los derechos civiles son los derechos que tenemos desde el momento que de que nacemos, ¿no? Solamente que como somos menores de edad, nuestros padres nos representan en nuestros derechos civiles, ¿verdad? Y a partir de los 18 años, uno ya puede ejercer sus derechos civiles. El derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a viajar, el derecho a casarse, el derecho a hacer lo que yo desee, lo que yo crea conveniente, siempre y cuando no esté dentro de no esté violando las normas establecidas en el Código Penal que rigen el comportamiento humano. Entonces, Código Penal, penal viene de pena, pena viene de castigo. Vamos a ver a quién se castiga si se cometen ciertos tipos de delitos en el campo de la psiquiatría. Y vamos a ver quiénes pueden ejercer esos derechos civiles dentro de lo que es el Código Civil, teniendo la mayoría de edad y menor de edad también, ¿no? Bien, veamos. Entonces, si nos vamos al artículo 20 del Código Penal, dice causas eximentes de responsabilidad penal. Responsabilidad. No olvidemos que la palabra responsabilidad significa yo respondo por la consecuencia de mis actos. Yo respondo por la consecuencia de mis actos. O sea, todo lo que yo haga en la vida va a traer consecuencias de las cuales yo debo responder. Todo lo que yo haga o lo que no haga también. O sea, ambas cosas significan responsabilidad. Respuesta. Responsabilidad viene de la palabra responder, respondabilidad. Yo respondo por la consecuencia de mis actos. Pero hay un grupo de personas
que a pesar que pueden ser mayores de edad, no pueden responder por la consecuencia de sus actos. Veamos juntos qué cosa nos dice el artículo 20 del Código Penal con relación a aquellas personas que no pueden responder por la consecuencia de sus actos. O sea, que pueden cometer un homicidio y no pueden responder, así es. Como pueden cometer de repente pues un acto reñido contra la moral y no se dan cuenta, así es. Entonces veamos juntos qué enfermedades mentales están dentro de aquellas que no pueden responder por la consecuencia de sus actos. El artículo 20 del Código Penal, bueno, les comunico que no es claro. No es claro. Por eso es que piden peritos. ¿Qué cosa es un perito? Un perito es un experto en algo. Entonces, los operativos de justicia, tanto el fiscal como el juez, se ven en la necesidad de llamar a los peritos. ¿Por qué se ven en la necesidad de llamar a los peritos? Porque realmente a la hora que leamos el artículo 20 del Código Penal, vamos a ver que dice mucho, pero no dice nada. Veamos juntos qué cosa dice. Dice, el que por a no, o sea, están hablando de eximentes de responsabilidad. O sea, no son culpables, dice, no son culpables. Dice, el que por anomalía psíquica, chispas, anomalía psíquica, pero yo he estudiado en la medicina de que la función mental tiene 12 áreas. Y cada una de esas áreas se puede comprometer y hacer una psicopatología. Si yo veo mi clasificación internacional de enfermedades en el capítulo 5 que está en enfermedades mentales y en comportamiento, hay como 100 enfermedades. Esas 100 son anomalías psíquicas. La ansiedad es una anomalía psíquica, la depresión es una anomalía psíquica, los trastornos de la alimentación son anomalías psíquicas, los trastornos sexuales son anomalías psíquicas, las esquizofrenias son anomalías psíquicas, las demencias, los trastornos del comportamiento, los trastornos del aprendizaje, los retardos mentales, las conductas adictivas, son como 100 enfermedades. El Código Penal dice el que por anomalía psíquica, pero no me dice cuáles. Solamente ponen anomalía psíquica. Y cuando uno habla de anomalía psíquica, cuando no es del área médica, lo primero que piensan es en locura, ¿no? Es anomalía psíquica. Pero ojo, eso tiene que aclararse, ¿no? Porque anomalía psíquica son como 100 enfermedades, dice, ¿no? Grave alteración de la conciencia. Grave alteración de la conciencia. Pero todas las conciencias son iguales. No, pues, no todas las conciencias son iguales. Hay conciencia neurológica y hay conciencia psicológica. Y la conciencia neurológica es aquella que me permite a mí estar conectado con el medio. O sea, ahorita en este momento que estamos haciendo una conversación, estamos conectados con el medio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en este momento se cae el techo donde estoy sentado y me entran a la habitación y me encuentran en estado de coma? O sea, no estoy conectado con el medio de ese estado de coma, ¿verdad? Pero eso no lo dice. Dice grave alteración de la conciencia. ¿A qué se refiere? Porque yo puedo tener estrechez de conciencia, puedo tener entorpecimiento de conciencia, puedo tener omnibulación de conciencia, puedo tener estado crepuscular de conciencia y finalmente llegar al coma, ¿verdad? Y cuando yo tengo estrechez de conciencia, yo quiero ver lo que quiero ver porque mi conciencia con esa estrechez me hace tener una visión de estanco. Yo veo lo que quiero ver. De repente no estoy viendo lo que realmente debería ver. Y eso me aleja de la realidad. Es como cuando ustedes tienen una relación emocional. Ustedes tienen una relación emocional y lo primero que pasa cuando tienen una relación emocional es que a la persona que ustedes la ven como ideal, ustedes la ven como ideal, la ven como maravillosa, la ven con un montón de cualidades, la ven como que no hay otra persona mejor que ella. Sí, pero eso dura 4, 5 meses, 6 meses, un año y después ven a la persona como realmente es. ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Hubo una estrechez de conciencia? Sí, hubo pues una estrechez de conciencia, porque solamente pudieron ver lo que las emociones le permitían ver. Pero cuando la conciencia se abre y ya no está estrecha, comienzan a ver lo que realmente son.
esas personas que están frente a ellas. Por eso el doctor Lazo en su obra de Criterios de Pareja y dice, el amor es un estado de locura temporal. Bueno, puede ser cierto, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, hace un montón de cosas que cuando les pasa, dice, ¿cómo pude yo haber hecho eso? ¿Cómo pude yo haber permitido eso? Esa es la estrechez de conciencia, pero no lo dice, dice grave alteración de la conciencia. ¿Qué sucede ahí? Y ojo, que en los estados emocionales, cuando la persona está enamorada, también se cometen delitos, ¿ah? Cuando hay estrechez de conciencia, ¿no? O eres para mí o no eres para nadie, ¿no? Y Pucutum la mató, ¿no? Ahorita acabo de ver un cuadro bastante interesante de un joven que hace una psicosis transitoria porque la enamorada lo deja y él agarra y la violenta y yo lo recibo con un cuadro psicótico, como si tuviera una esquizofrenia, pero es una psicosis transitoria, se va a recuperar. La conciencia se estrechó, pero no solamente se estrechó, sino también lo empujó a cometer un delito. Estrechez de conciencia, entorpecimiento de conciencia. La conciencia se entorpece, claro que se entorpece, pues. ¿Qué pasa cuando ustedes consumen alcohol, se van a una fiesta, consumen un poco de más? Ese alcohol o las personas que toman sustancias adictivas bloquean la corteza cerebral. Ustedes saben mejor que yo que la corteza cerebral es esa capa que recubre el cerebro y la protege. Pero esa capa que recubre el cerebro y la protege son aquellos que controlan mi conducta instintiva. O sea, yo buen y sano, sin beber alcohol o sin ningún anticonsumo de sustancias, voy a comer correctamente, no le voy a pegar a cualquiera, mi conducta sexual va a ser correcta dentro de lo moral. Pero cuando una persona toma un trago de más, uy, come como vikingo, le quiere pegar a todo el mundo y por último quiere enamorar a cuanta mujer ve. Porque el alcohol y las drogas bloquean la corteza cerebral. Algunas personas para la comisión del delito usan cocaína. ¿Por qué usan cocaína? Porque justo la cocaína hace que la persona actúe instintivamente, aflore las conductas instintivas, ¿verdad? Estrechez, entorpecimiento, obnubilación de conciencia. Ahí tenemos los estados crepusculares de conciencia que vienen a ser las epilepsias. Pero acá el artículo no lo pone. Y cuando el abogado lee su artículo 20 no sabe de qué se trata. No sabe de qué se trata. Por eso es que recurren a los peritos. Oye, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa esto? Grave alteración de la conciencia, ¿es una epilepsia? Claro que es una epilepsia. Porque cuando hay una crisis convulsiva, sobre todo la de crisis de gran mal, también la de pequeño mal porque hay daño orgánico, cuando la persona está ausente, sobre todo en las recuperaciones de las crisis de tipo gran mal, la persona entra en un estado crepuscular de conciencia antes que la recupera totalmente. ¿Qué cosa es el crepúsculo? El crepúsculo es entre el anochecer y el amanecer. Entonces la persona ve así. Cuando ustedes salen a la calle 5 o 6 de la mañana, ¿se ve o no se ve? Parece que se ve, pero se ve medio borroso. Así ve la conciencia en el proceso de recuperación de las crisis epilépticas. Y en ese momento que entra un proceso de recuperación, es que la persona comete un delito. Puede matar, puede acuchillar, puede golpear. Y lo curioso acá es que no hay un registro en la memoria de la persona que está en recuperación de la crisis epiléptica. O sea, a la final la persona no sabe que ha cometido un delito. Abre los ojos, recupera la conciencia y de repente se da cuenta pues que tiene un cuchillo en la mano, una pistola en la mano, un palo en la mano, está sangrando. Es más, se entrega, va en busca de saber qué pasa porque no sabe qué ha ocurrido. Y eso es motivo de que la persona no es responsable de la conducta realizada. O sea, no pueden enviarlo, no deben enviarlo a la cárcel, porque está con una enfermedad que no controla, que no es responsable de sus actos. Grave alteración de la percepción, dice. La percepción está dada por los 5 sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el tacto, el gusto, la audición, ¿verdad?
¿Qué significa? ¿Qué significa esto que alteraciones de la percepción? Lógicamente, como yo ya estudié psiquiatría clínica y ahora estoy estudiando psiquiatría forense, medicina legal, ya me acordé, pues, las personas con esquizofrenia escuchan voces, ven cosas que no hay, sienten olores extraños, sienten sabores extraños. Ya, esa es grave alteración de la percepción, por supuesto. Esa es grave alteración de la percepción y afecta gravemente el concepto de la realidad, por supuesto, pues. Porque si yo escucho voces de personas que no existen, veo cosas de personas que no existen, siento cosas, siento olores extraños, sabores extraños que no hay, siento que mi área corporal cambia y no es así, eso me aleja de la realidad y me vuelvo una persona psicótica y la psicosis más frecuente es la esquizofrenia. Pero este artículo 20, cuando yo lo leo y no conozco de medicina, no lo entiendo nada. Dice, concepto de la realidad. No lo entiendo. Entonces recurren al perito en psiquiatría con la finalidad de que vean a la persona que ha cometido un delito y si es responsable o no de sus actos. Responsabilidad penal significa que asume la pena, asume el castigo, asume la sanción, ¿verdad? ¿Qué dice? No posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto. No posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto. O sea, cometo un delito y no comprendo qué pasa. ¿A quiénes les pasa eso? ¿A quiénes les pasa eso? Les pasa eso a los que tienen retardo mental. Pero ahí no dice. Se supone que yo tengo que interpretar lo que el abogado está leyendo. Pero ¿quiénes no comprenden el carácter delictuoso de su acto? Los retardados mentales, ¿verdad? Pero también no comprenden el carácter delictuoso de su acto los estados demenciales. Pueden realizar tocamientos, actos indebidos, y no se dan cuenta que eso es realmente prohibido, como es el retardo mental. Sin embargo, no todos los retardos mentales son iguales. Hay niveles de retardo mental, y los retardos mentales sí están en capacidad de comprender. Entonces, en esta primera parte que estamos conversando, hemos tocado ese artículo 20 como base de la responsabilidad penal. ¿Quiénes están responsables de una pena? Bueno, todos estamos responsables de una pena, siempre que no seamos esquizofrénicos, siempre que no seamos, que tengamos una grave alteración de la conciencia, como son las epilepsias, siempre que no tengamos un retardo mental, siempre que no tengamos una demencia. Pero eso hay que demostrarlo. Por eso es que yo le decía el día de ayer en la parte de práctica, yo decía, sí, las funciones mentales se examinan, se hace el examen psicopatológico, pero en el campo de la ley yo tengo que demostrarlo. Presentar evidencias de lo que estoy estudiando con este paciente para poder llegar a un diagnóstico objetivo. O sea, en el campo de las ciencias forenses, la psiquiatría, que es subjetiva, yo tengo que hacerla objetiva. Mientras que en el campo clínico no es necesario, salvo que yo tenga dudas diagnósticas, ¿no? Y tenga que tener la evidencia de algo para tener una certeza diagnóstica. Por eso es que le llaman exámenes complementarios, exámenes auxiliares, exámenes de ayuda diagnóstica. En el campo penal, de todas maneras, tengo que hacerlo. En el campo clínico, no es necesario que lo haga. Basta con que yo haga una entrevista psicopatológica y llegue a conocer cuáles son las áreas de la función mental que están comprometidas. Veamos la siguiente. Doctores, si algo no está claro en una de las diapositivas, con todo gusto me interrumpe, por favor. Cualquiera sea la... Doctor, una consulta, ese Una artículo, pregunta. No me diga consulta porque cuando me dicen consulta, esa palabra consulta me da ganas de cobrar. Dígame, doctor. Dígame, una pregunta. ese artículo está, es una falla de la ley o está dejado así abiertamente, deliberadamente para darle más, más valor al perito. No, no, mi doctor. ¿Qué es lo que pasa? Muy buena su pregunta, doctor Mariano. No es eso, sino que las ciencias, y nosotros somos hombres de ciencias, avanzan rápidamente. Avanzan rápidamente.
En cambio, la ley, para que genere un cambio en un artículo o de una ley, pasa cualquier cantidad de tiempo. Y este artículo 20, si nos vamos a la historia del artículo 20, esto trae enseñanza se copió de las leyes europeas, españolas que trajeron los españoles. Y muchas de esas leyes siguen como están y no han sido modificadas. Esta ley está vigente y yo he tenido casos lamentables, ¿no? Y a veces las madres son sabias, pues las madres son sabias. Yo me acuerdo mucho, un día me busca pues una señora humilde, ¿no? Y me dice que su hijo está inmerso en un delito de homicidio. La señora, en su mal castellano, me dice, mi hijo convulsiona, mi hijo tiene ataques, me dice, mi hijo tiene ataques, mi hijo tiene ataques. Y me trae unas recetitas todas arrugadas, y efectivamente, pues me trae un electroencefalograma que ella decía, esto me dijeron que nunca lo deje. El hijo tenía epilepsia. Y eso es una grave alteración de la conciencia. Tuve que ir a hablar con el abogado y explicarle, no en juicio, sino personalmente, porque ya la conciencia me movilizaba. Bueno, nosotros tenemos una formación pues filantrópica, ¿no? A nosotros nos forman con amor a los seres humanos, ¿no? Y dentro del campo del derecho no tienen esa formación. Tuve que ir a explicar al abogado, doctor, el artículo 20 nos dice grave alteración de la conciencia. Y la epilepsia es una grave alteración de la conciencia. Por lo tanto, esta persona no es responsable de sus actos. No es que lo pongan a propósito, sino que así está, ¿no? Por eso es que los abogados van en busca de los peritos, ¿no? Dicen, no, por favor, aclárame esto. A veces nos dan una historia completa. Dice, por favor, tradúceme. ¿Qué significa esto? Si está o no dentro de las posibilidades de defensa o no. En el campo del derecho penal, ¿no? Pero así está. Yo diría que la respuesta sería, no hay. Así como nosotros tenemos la clasificación internacional de enfermedades y la estadística internacional de desórdenes mentales, en que cada cierta cantidad de ellos se reúnen especialistas de todo el mundo para ver qué cosas se modifican, qué cosas se arreglan. Bueno, acá me parece que no existiese. Hay, por supuesto, que son estudiosos del campo del derecho, pero no se modifica. Es más, nosotros tenemos una clasificación internacional de todo el mundo. En cambio, si nosotros vamos a ver este artículo 20 de peruano, lo vamos a ver en México, Colombia, en Argentina y en Estados Unidos. Ese artículo 20 tiene diferentes variables. Pero cuando uno los lee, he tenido oportunidad de leerlos, caray, hablan de retardos mentales, hablan de más de retardos mentales y demencias. No hablan mucho de psicosis, miren. Nosotros hablamos un poco más de psicosis. Y sus términos son así sueltos, vagos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El que por anomalía psíquica, ¿a cuál se refiere? Anomalía psíquica hay 100, o de repente esa palabra hay que sacarla, ¿no? Y explicar las otras en qué consiste con sus verdaderos diagnósticos, para que el operativo de justicia tenga el conocimiento de una correcta administración de justicia. ¿De acuerdo? Pero muy buena su pregunta, doctor Mariano, ¿eh? Y cualquier otra, por favor, con mucho gusto, me interrumpen, ¿eh? Inimputabilidad. ¿Qué cosa significa inimputabilidad? Que no es responsable de sus actos. Eso significa inimputabilidad. En cambio, imputabilidad significa que las personas son responsables de sus actos, responden por la consecuencia. Y acá me he permitido colocar, porque esto no está, ¿no? Una explicación, ¿no? Dice, la inimputabilidad es aquella persona que no es responsable penal, o sea, no es responsable de recibir una pena, un castigo, ¿no? De un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar, no comprende qué ha hecho. El primer caso de inimputabilidad, en el artículo 20, inciso 1, es necesario conocer lo que se entiende por aparato psíquico. Yo no sé si antes de llevar el curso de psiquiatría, ustedes sabían cuántas partes tiene la función mental, ¿no? La función mental tiene 12 áreas de estudio. Ese es el aparato psíquico.
que tiene su localización cerebral y que cada función cerebral tiene sus neurotransmisores y receptores. Pero eso es neurociencias. Y a veces el campo del derecho no se cuelga de las neurociencias. Debería colgarse para una correcta administración de justicia. Y lo que son las funciones mentales, menos. Pues nosotros hemos aprendido las funciones mentales ya en la universidad. Y eso es una cosa, caramba, que llama mucho la atención, porque las funciones mentales deberían aprenderse, y una vez lo dije, desde colegio. Así como desde colegio nos enseñan, oiga, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato reproductor, el aparato urinario, etcétera, el aparato cardiovascular, así como nos enseñan desde colegio también nos deberían enseñar, oiga, este es el aparato psíquico. Nosotros siendo médicos recién tenemos la suerte de conocer el aparato psíquico. Conversaba yo con un docente que estaba haciendo su doctorado, su maestría, me parece, con esto de la ley de inclusión de los niños que tienen patologías psíquicas, y sale la ley de inclusión, ¿no? En donde dice que los niños ahora pueden ir a estudiar a los colegios normalmente, así tengan una enfermedad psíquica. Y el profesor que estaba haciendo su doctorado en enfermedades excepcionales, dice, ¿no? Me preguntaba, yo no sé por qué me envían que yo consulte a un psiquiatra sobre esto. Y yo lo que le dije, a ver, profesor, ¿usted me puede decir cuáles son las funciones mentales? Las funciones mentales. Me repitió la pregunta, ¿no? Bueno, una función mental es una inteligencia y memoria. O sea, ahí se quedó. Eso es una parte nomás de las funciones cognitivas. Por eso, cuando sale la ley de inclusión en los colegios, es una responsabilidad enorme para los profesores y para los que cuidan a los niños, porque por lo menos tienen que saber cuáles son las patologías principales en niños, el espectro autista, los tipos de retardo mental que se ven en niños, para saber cómo manejarlos, ¿no? Pues, sin embargo, no es así, ¿no? Dice, ¿qué es la conciencia? Y otra cosa, sí, pues, y yo pongo acá, ¿no? Dice, grave alteración de la conciencia, pero no se sabe qué cosa es la conciencia neurológica y qué cosa es la conciencia psicológica, que tampoco les he dicho. ¿Qué cosa es la conciencia psicológica? Les he explicado lo que es la conciencia neurológica, pero ¿qué es la conciencia psicológica? La conciencia psicológica es el discernimiento y juicio crítico que yo tengo de las cosas. O sea, esto es malo, esto es bueno, esto es correcto, esto es incorrecto, esto se puede, esto no se puede, esto es moral, esto es inmoral, esto no se, esto sí, esto no, esto blanco, esto negro. Eso se llama conciencia psicológica. ¿Y qué pasa con el hombre peruano? Pues el hombre peruano, y sobre todo los padres de la patria, aún sabiendo que las cosas no están bien, su conciencia psicológica parece que estuviera ausente, porque a las finales cometen el delito sin ninguna situación de repercusión en su bienestar psíquico, ¿no? Lo que son alteraciones de la percepción, así ya sabemos que las alteraciones de la percepción son los 5 sentidos y que pueden estar alteradas en la psicosis. La afectación del concepto de la realidad, ¿verdad? Lo que no le permite conocer el carácter delictuoso de su acto o definir el tipo de la comprensión. Aquí se encuentran las epilepsias, la psicosis, las demencias, los retardos mentales, ¿verdad? En todo este primer articulado que hemos visto. En el segundo caso del mismo artículo 20, inciso 2, se trata de las personas menores de edad, y en el caso de cometer un delito siguen un proceso especial ante el juez de familia, quien determina la sanción, el conocimiento de lo que es madurez psíquica, independiente de la edad cronológica. Y acá entramos a otra cosa también que nos llama la atención. Un menor de edad. Sí, pero cada vez encontramos más menores de edad que entran en conductas delictivas. Cada vez más menores de edad entran en conductas delictivas. Entonces, a la final uno se pone a pensar, oye, este es un menor de edad, pero piensa como si tuviera 30 años. Actúa como si tuviera más de 20 años.
¿Cómo hago? Para el operativo de justicia, realmente va a ser difícil poder decidir, oye, este tiene 10 años, pero hace las cosas como si tuviera 25 años. ¿Mm? Una cosa es la edad mental y otra cosa es la edad cronológica. Y conversando con un juez como creo que comentaba el día de ayer, con un grupo, conversando con un juez me decía, yo estoy preocupado, me dice, porque cuando una persona juega fútbol, dice, no juega fútbol, los equipos de fútbol lo ven que tiene cualidades e invierten en ese niño, en ese joven, porque tiene condiciones para el fútbol. ¿Y qué está pasando con las conductas delictivas? Está pasando casi lo mismo, dice. Porque cuando el AMPA, el crimen, las personas de mal vivir, ven que un niño tiene cualidades para el robo, ven que un niño tiene cualidades para la mentira, ven que un niño tiene cualidades para el hurto, para el delito, lo captan y lo entrenan. ¿Y por qué lo entrenan? Porque saben que a través del menor de edad no lo van a sancionar porque es menor de edad, pero lo van formando. ¿No? ¿Qué pasó con el famoso, ya no se le escucha, pues el famoso gringacho? No sé si ustedes se acordarán, ¿no? ¿Qué cosa era un menor de edad, no? Pero ¿cuál es la dificultad que encontramos, no? La dificultad que encontramos es que cuando hay una persona así, que comete un delito y es menor de edad, o puede ser adulto, ¿qué hacemos? O sea, la criminología informática que vienen a ser los medios de comunicación son los peores pues, que pueden haber. Porque lo primero que hacen es que le hacen propaganda como si fuera una estrella de cine. En segundo lugar, sacan una música, ¿no? Pedro Navaja, Juanito Alimaña, o sea, le sacan su música y lo convierten en héroe, porque incluso hasta sacan las películas de ellos, ¿no? ¿Y qué hace los menores de edad? Aprenden de eso, por conducta imitativa, ¿verdad? En el inciso 3, perdón, en el inciso 3 dice el mismo artículo, se refiere a los personajes que obran en defensa de bienes jurídicos propios o terceros, siempre que ocurran las circunstancias siguientes. Ya, acá hablamos, claro, sobre la defensa, ¿no? O sea, ¿quién se le exime de responsabilidad? Es lo que nosotros decíamos con relación a las leyes que han salido de violencia familiar, ¿no? Y decíamos, caramba, ¿por qué las personas son agresivas o por qué las personas son tan violentas, ¿no? Y nosotros ya estudiosos nosotros de lo que significa los instintos de conservación de la especie, ya sabemos que la agresión no es buena, pero sí puede ser buena en tanto yo defienda mi vida y la vida de los míos. A eso se refiere, ¿verdad? O sea, yo puedo defenderme, por supuesto, ¿no? Defensa de mis bienes jurídicos, asaltan mi casa, roban mi carro, qué sé yo. Hay una agresión ilegítima hacia mi persona, vienen y me quieren pegar, entonces yo me defiendo, ¿no? La intensidad y la peligrosidad de la agresión, la forma de proceder de la agresión y medios que se disponga para la defensa. Lógico. O sea, si yo veo que de repente están robando, me puse un espejo de mi carro, yo no voy a agarrar un machete y le voy a sacar la cabeza, ¿no? Tiene que haber una proporción entre los medios de defensa que yo puedo tener y lo que me están haciendo, ¿verdad? ¿No? Es muy diferente, por ejemplo, si encuentro que pueden estar violando a uno de mis seres queridos, ¿no? De repente la agresión es mucho mayor, ¿no? Entonces tiene que haber una congruencia entre la lesión encontrada y el delito cometido hacia mi persona o hacia mis seres queridos, ¿verdad? Falta de provocación suficiente quien hace la defensa. Claro, ¿no? Eso también, ¿no? Falta de provocación suficiente quien hace la defensa. De repente, pues, solamente le dijeron un par de palabras y no hubo más. Pero la persona de repente provocó, sí provocó, pero quien hace la defensa agarró pues una pistola y lo mató, ¿no? Entonces
Ahí la defensa no va coherente con la agresión recibida, la provocación recibida, ¿verdad? En el inciso 4, ¿qué dice el inciso 4? Dice, trata respecto al estado de necesidad justificante, peligro actual insuperable que amenace la vida, que es lo que estamos hablando. Integridad corporal, otro bien jurídico, de tal manera que que ese acto es destinado a bloquear dicho peligro. Claro, a la final puede haber una circunstancia ya de mucho riesgo, riesgo eminente, agresión incontrolable hacia uno, ¿no? Y el peligro es real, en donde es necesario que esa protección de ese bien jurídico y de los daños causados a mi persona o a mis seres queridos, yo tenga que vencerlos, ¿no? Y acá está, en el inciso 5 se refiere a la defensa de bienes jurídicos, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Integridad y libertad. Válido, dice, válido para una persona con quien tiene estrecha vinculación. O sea, válido si es que yo actúo de esa forma, si se trata de un ser querido. O sea, a las finales acá, si sale uno en defensa de un extraño, hay que tener prudencia, porque solamente es válido para las personas con quien tienen una estrecha vinculación emocional, afectiva. Viene a ser la familia directa, ¿verdad? Entonces, lo que conversábamos algunas veces con relación a la agresión. ¿La agresión es un instinto de conservación de la especie? Sí. ¿Está al mismo nivel que la alimentación y que el instinto sexual? Sí. ¿La agresión es mala? No, siempre y cuando lo use como un mecanismo de defensa. A mi patrimonio y a mis seres queridos. Lo que pasa es que tiene que tener un equilibrio entre la persona que ataca y el elemento que yo uso para defensa. Tiene que haber una relación, ¿no? Tiene que haber una congruencia. El medio provocador tiene que ser equitativo a mi mecanismo de defensa. No porque me digan una mala palabra, un insulto, yo le voy a volar la cabeza con un machete, ¿no? Eso ya sería una incongruencia, ¿verdad? Eso ya sería una incongruencia. Inciso 6. El sujeto que obra un caso de inacción. No hay conducta en tanto no exista voluntad. La voluntad. O sea, hay enfermedades de la voluntad, pues. El elemento volitivo, el actuar, voluntad. Dentro del campo de la psiquiatría, la voluntad se conoce como conación o voluntad. Entonces, la palabra conación o voluntad hace que la persona carezca de la fuerza física como para poder resistir a un acto que es ajeno a él, ¿verdad? O sea, hay enfermedades de la voluntad, sí, pues. ¿Cuáles son las enfermedades de la voluntad? Y lo vamos a ver después también. Las enfermedades de la voluntad son las toxicomanías, el alcohol, etc. Por eso es que cuando una persona comete un delito y le encuentran bajo un estado de alcoholismo, bajo un estado de consumo, que se compruebe a través del dosaje correspondiente y que corresponda a la actuación de un delito cometido, son medios de atenuantes. Es decir, la ley, de acuerdo a esta ley, de acuerdo a este inciso, considerará que es una persona carente de voluntad. Pero hay una cosa también, ¿no? Yo puedo tener voluntad, pero de repente me ponen una pistola en la mano para que cometa un delito. ¿Qué pasó con mi voluntad? Mi voluntad la anulan. O sea, estoy anulado de mi voluntad, a pesar que pueda tener la voluntad, ¿no? Es como dicen, ¿no? Si no cometes esto, si no pasas esta droga, ahorita mato a tus hijos. O sea, yo tengo voluntad, sé lo que hago, pero y ahí mi voluntad se vuelve inactiva, ¿no? Porque es coaccionada con una persona que tiene poder, ¿no? Inciso 7, es un eximente residual aquel que obra por miedo insuperable. Así es, lo que decíamos. Es decir, aquel que obra motivado por una situación de terror ante un peligro que se considera inminente. Es el ejemplo que le acabo de dar, ¿no? De repente me llama, pues los secuestros, ¿no? Es un terror, ¿no? Vas a hacer tal delito porque acá tengo a tus hijos, si no lo haces, acá a tus hijos yo los mato.
Estás obrando con un miedo insuperable. Es una situación de terror, que no te queda otra, que se considera inminente, sí, pues. Entonces, esos casos observa la ley, ¿no? Los considera, ¿no? Los considera. El que obra por disposición de la ley en cumplimiento del deber, etcétera, ya, o sea, me refiero a las fuerzas policiales, ¿no? Cumplimiento del deber. Ejercicio legítimo de un derecho, oficio, cargo. Pero ¿qué es lo que hemos visto, pues, en algunas ocasiones? Que a veces el operativo de justicia, el policía, obra de acuerdo a ley y de repente elimina a otra persona y lo meten en problemas, ¿no? O sea, en vez de salvaguardar la imagen de autoridad, etcétera, que tiene la Policía Nacional de resguardo de nuestras vidas, más bien es señalado en caso haya utilización de un arma de fuego en caso de riesgo, ¿no? Por eso las cosas están escritas, depende de quién interprete y cómo se interprete también. O a veces están escritas y no las sabemos interpretar, ¿no? Como en el primer caso que el doctor Mariano me hizo esa pregunta interesante, ¿no? Oiga, ¿y por qué está tan confundido esto? Así lo ponen a propósito. Lo que pasa es que el operativo de justicia tiene la obligación de estudiarlo. No le queda otra, ¿no? Porque si no, va a interpretar mal. El que obra por obligación de autoridad competente, expedida el ejercicio de sus funciones. Claro, o sea, el que tiene poder se cree con derecho a exigir que el otro haga cosas indebidas. Estaba viendo el caso también de un policía, ¿no? En que sí, efectivamente, lo obligan a vender una serie de mascarillas de la pandemia, y esas mascarillas estaban, pues, con sobreprecio y empezaron a hacer el seguimiento. Y todas las mascarillas estaban en la casa, pues, del subalterno, ¿no? El subalterno cargó con toda la culpa, pero a las finales él no estaba obligado a obedecer estas órdenes de manera, pues, ilícita. Pero ¿qué pasa? Pues a veces hay el temor, ¿no? Temor de pérdida de trabajo, temor de la sanción, temor de algunas cosas. Y a veces la persona, con falta de discernimiento y juicio crítico y fortaleza psíquica, se ve obligado y dice, ya, cae, pero a veces sucede eso, ¿no? El que actúa con consentimiento válido, el titular de un bien jurídico de libre disposición. Acá dice, la propia víctima dice, la propia persona presta su consentimiento para que un bien jurídico pudiera ser representado. Esas son las personas que dan poder, pues. O sea, yo te doy poder, pero a la persona que le dan el poder comete el delito, ¿no? Pero, carambas, yo doy poder porque estoy dentro de mis facultades mentales. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la pandemia? Y ustedes sean testigos. Bueno, como todo el mundo moría a cada instante y a cada rato, estábamos preocupados por la herencia, ¿no? Y a todos los abuelos pues les han hecho vender sus propiedades, ponerse al día en las deudas, ¿cómo se llama? La regularización de las herencias y todo lo demás. Sí, pues, pero se suponía que para hacer eso, la persona tiene que estar dentro de sus cualidades mentales. Por eso toda persona que pasa los 70 años, ya hace 5 años antes de la pandemia, tiene obligadamente que colocar, adjuntar la evaluación psiquiátrica completa de que esté en buenas condiciones. O sea, no es cuestión de dar un poder y después decir, no, yo no sé. No, sí, si diste ese poder, también te vas a hacer responsable. ¿Por qué? Porque hay un certificado psiquiátrico que nos indica que sí eres responsable de lo que estás haciendo. Por lo tanto, si tú vas a dar poder a alguien, tiene que ser responsable de los actos que esa persona pudiera haber hecho, ¿verdad? El personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que en cumplimiento de su deber y el uso de sus armas de forma reglamentaria causa lesiones o muertes. Sí, es lo que hemos conversado hace un momento, ¿no? Pero eso hay que tomarlo pues con prudencia también, porque a veces no lo ven bien, ¿no? Este inciso está íntimamente ligado a la octava, pero el legislador, a la octava
es decir, al anterior, ¿no? Al anterior, el inciso 8. Pero el legislador prefirió hacer una especificación, o sea, la jala de ahí, del inciso 8, dadas las circunstancias a que fue publicado en el Código en el año 1991, en donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fue perseguida por sus acciones. Claro, entonces este 11 se sumó a lo anterior, pero eso ocurrió en el año 91, o sea, ¿cuántos años pasaron para que se sume dentro del Código Penal esto de las Fuerzas Armadas? Tuvo que pasar bastantes años, no fue el cambio inmediato, pues, ¿no? Dado que en el año 1991, en donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fue perseguida por sus acciones, las cuales, si bien muchas veces excedieron, otras fueron totalmente válidas y legítimas. Bueno, esto también me hace a mí pensar en algo, doctores, ¿ah? ¿Quiénes son los que tienen licencia para portar armas? Ahí está, ¿no? Entonces, en la parte civil, cuando una persona quiere portar un arma de fuego, tiene que pasar un examen psiquiátrico. Está a cargo de la SUCAME, una evaluación psicológica y un examen psiquiátrico. Pero ¿qué pasó con el superintendente de la SUCAME? Una vez daba una entrevista y dijo, no, bueno, esto de los exámenes psicológicos y psiquiátricos, yo tengo 3 o 4 personas que están en prisión y tienen licencia para portar armas. Oh, caray. Oh, caray. O sea, ¿todos están preparados para usar armas? Yo diría que no. Ahora, las personas que están tomando los exámenes en la SUCAME para licencias para portar armas, yo he tenido la oportunidad de ver ese tipo de exámenes. En realidad son exámenes muy superficiales, ¿no? Y son civiles para uso personal. Otros lo usan licencia para portar armas como deporte, ¿no? El deporte de caza. Pero yo diría que entrar a la Policía Nacional, aparte del examen psíquico que pudieran tener, deben tener aparte un examen para la utilización y porte de armas, ¿no? No cualquiera está en condiciones psíquicas de portar armas. Y en el artículo 21, bueno, ¿qué nos dice? Pues todo lo que hemos hablado es el artículo 20, ¿no? Pero en el artículo 21 están aquellas personas que son atenuantes. ¿Qué cosa es un atenuante? Atenuante significa, bueno, no eres culpable, pero te voy a castigar menos, te voy a hacer una sanción menor porque estás inmerso dentro de este tipo de cosas. Dice, cuando nos concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá, dice, ¿no? El juez podrá. Acá estamos, ¿no? Dice, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Ah, puede bajarles. O sea, te voy a sancionar, pero no mucho. ¿Por qué no mucho? Porque tienes personalidad esquizoide, porque tienes alcoholismo, porque tienes toxicomanías. Y lógico, o sea, en el artículo 21 menciona que el alcohólico y el toxicómano, pero demostrable, no el alcohólico social ni el toxicómano social, ¿no? O que tenga personalidades esquizoides con episodios micropsicóticos fuera de la realidad, puede ser sancionado, pero con mucho menor pena, ¿ah? Entonces, eso se llama responsabilidad atenuada. Responsabilidad atenuada, ¿de acuerdo? Artículo 109 del Código Penal. Homicidios por emoción violenta. Ah, caramba, emoción violenta. No se olviden que cada uno de nosotros tiene en nuestro cerebro una serie de emociones violentas, ¿ah? Todos tenemos cólera, ira, rabia, celos, venganza, odio. Todos tenemos, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 y no mayor de 5. O sea, hay una consideración, ¿no? Para aquellas personas que están inmersas dentro de este artículo 109. La emoción violenta se concibe, o sea, para que haya una emoción violenta significa que la persona no planificó, sino que de un momento a otro apareció la emoción violenta, ¿no? No puede llegar a su casa después de trabajar y de repente abre la puerta y
encuentra pues a la esposa, o si es doctora, encuentra al esposo con la mejor amiga en el lecho, en el lecho matrimonial. No se sabe qué puede pasar. En ese momento puede haber o mata a los dos, o mata a uno de ellos, o se mata a la persona. ¿Qué puede pasar? Esa es la emoción violenta. O sea, no se programa, no se no se piensa para hacerlo, sino simplemente se llega a hacer. Y la emoción violenta dentro del campo de la psiquiatría forense está dentro del artículo 109 del Código Penal. Entonces sí se puede proceder a excusar, a hacer excusar. La emoción se concibe como un cambio brusco, así es, más o menos súbito en el estado del humor o estado de ánimo habitual, determinado por un estímulo que lo hacen intervenir de un mecanismo instintivo. O sea, la agresión es instintiva. Pues. Son motivadas por sensaciones o por las representaciones o imágenes o ideas que surgen en el campo de la conciencia en el momento determinado. Claro, surge en el campo de la conciencia. Por si acaso, los celos está considerada como una psicosis, ¿eh? Porque el celópata tiene un trastorno de ideas delirantes. O sea, al celópata se le mete una idea que no es real, pero él la da como real y la ejecuta como real. El celópata puede ver que la novia, la esposa le dan la mano, pero para el celópata eso significa ya una señal de que posiblemente sea engañado, sea maltratado, y procede a la comisión del delito. Son motivados por sensaciones, ideas que surgen en el campo de la conciencia, que son percepciones, ahí dije yo, ¿por qué se caracteriza la psicosis? Son alteraciones de la percepción que alteran el contenido de la realidad. ¿Qué cosa es una psicosis? Son alteraciones de la percepción que alteran el contenido de la realidad, ¿verdad? Entonces, este artículo que acabamos de ver, emociones violentas, nos da a entender que el homicidio por emoción violenta constituye una circunstancia atenuante, ¿no? La cual caracteriza a la persona por encontrarse en estado transitorio de perturbación psíquica o alteración de los sentidos. Y es el caso que le digo, ¿no? De este joven, que de 24 años, que la enamorada pues lo cancela, y entra en un estado de psicosis, ¿no? Y la agrede. Yo lo vi bien psicótico y la agrede, ¿no? Claro, él es denunciado por violencia, pero yo lo veo psicótico. Entonces, ¿qué pasa? Justo este artículo está en él, ¿no? Ella finaliza, él entra en una visión violenta, entra en un estado de disociación de conciencia, hace un cuadro psicótico transitorio y ¡pac! La agrede, ¿no? Y acá abajo dice estados emocionales que tienen que ver con la ira, la cólera, los celos, bueno, y otro más, la venganza, el odio y todo lo demás, ¿no? ¿No? O eres para mí o no eres para nadie, y golpea, ¿no? Acá hay otro interesante que también está desde el punto de vista médico-psiquiátrico, está inmerso dentro de lo que es las gestantes. Está en el artículo 110, ustedes que van a hacer su serum, tienen que darse cuenta que una persona que está gestando puede presentarse dos cosas después del parto, ¿no? O la depresión puerperal o la psicosis puerperal. Y en la depresión puerperal o psicosis puerperal puede haber el delito de homicidio contra el recién nacido. La indicación es la separación inmediata por espacio de 3 meses. Y después la persona recupera su estado emocional, ¿no? Pero también son observaciones que uno tendría que tener médicas y que están dentro del campo de la psiquiatría, ¿no? La depresión puerperal, que tiene ideación suicida, ideas fanáticas, ¿no? Y la psicosis puerperal, que también está fuera del contexto de la realidad, ¿no? Acá está, dice la madre que mata a su hijo durante el parto. Bueno, es bien difícil que la mate durante el parto, generalmente es después, ¿no? O bajo la influencia del estado puerperal, ahí sí. Será reprimida con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4. O sea, cuando es menor de 4, la sentencia es suspendida, ¿no?
O sea, está sentenciado, pero no vas preso, sino es no efectiva, le llaman, ¿no? Perdón, suspendida no, es no efectiva, no se hace efectiva, pero sí está sentenciado, ¿no? Tiene que ir cada cierto tiempo a firmar, bueno, etcétera, ¿no? Dice, la figura del infanticidio, que es otra cosa, dice, ¿no? Gente, consiste en la muerte intencional causada por la madre en la persona de su hijo durante el parto difícil, pues, o encontrándose bajo la influencia del llamado estado puerperal, ya, pero sí puede haber infanticidio también, ¿no? Consciente, ¿no? Que son esas madres, pues, que no desean tener al hijo, bueno, puede haber, ¿no? Al estudiar detenidamente el artículo 110 del Código Penal, así es, ¿no? Vigente, que no ha variado, nos encontramos que la figura penal que describe en su núcleo típico tiene dos modalidades. Durante el parto bajo la influencia del estado puerperal. Ya es la segunda, ¿no? B, ¿no? Porque durante el parto bien difícil que suceda. El infanticidio se da, ¿verdad? Y si el infanticidio se da, nosotros tendríamos que ver si esta persona pues es consciente o no de sus actos y que lo puedan llevar a cometer este tipo de delitos para que se haga responsable. ¿Cómo se llama la prueba? Porque el niño puede haber nacido fallecido, ¿no? De repente nació fallecido y estamos pensando que ha habido pues un infanticidio. ¿Ah? ¿Cómo se llama la prueba para determinar si este niño nació vivo o no? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Dosimacia? Muy bien, doctor. La dosimacia, ¿no es cierto? Se ingresan los pulmones en un balde con agua y si flotan es porque ha ingresado aire, lo que quiere decir que nació vivo. Porque también puede ser que haya nacido muerto, ¿no? Natimuerto, ¿no es cierto? Y de repente estamos señalando, los fiscales sobre todo, que les encanta acusar de todo, a pesar que no tengan ninguna evidencia. No, ella lo mató, no. Entonces nos vamos a la prueba de la dosimacia, ¿verdad? Que me parece interesante. En el estado puerperal, acá, la parte final, ahí dice, se debe tener conocimiento de lo que significa psicosis puerperal y depresión puerperal. Ha salido pues una especialidad dentro del campo de la psicología, ¿no? Y esa especialidad dentro del campo de la psicología es ¿cómo le llaman? Psicología puerperal, tiene su nombre, psicoterapia puerperal, psicología puerperal, ¿no? Que es interesante porque cuidan, perdón, psicología embrionaria se llama, psicología embrionaria. ¿Por qué psicología embrionaria? Porque durante los 3 primeros meses de gestación es que se crea el sistema nervioso central en los niños, ¿no? Se comienza a crearse con la aparición de neurotransmisores y receptores. Entonces, lo que se desea es que la madre durante los 3 primeros meses tenga la paz y tranquilidad suficiente para que no exista un factor genético contribuyente a que el producto salga con alguna anomalía psíquica. Me parece interesante. Entonces cuidan a la madre durante los 3 meses que está en etapa embrionaria de que no tenga ninguna situación de exposición a traumas. No, trauma. No olvidemos que traumatología es lesionología, ¿no? Y lo que se le cuida es que no esté expuesta a lesiones psíquicas durante la etapa embrionaria, ¿no? Esto ya corresponde al Código Civil. Lo que hemos visto anteriormente corresponde al Código Penal, sanciones. En cambio, en el Código Civil, la capacidad de ejercicio. ¿Ejercicio de qué? No de ejercicio físico, no. La capacidad de ejercicio de los derechos civiles. Esos derechos civiles, como le dije hace un momento, en esta época de pandemia, pues se harán todas las personas mayores de 60 años estaban obligados pues a dejar todo lo que significa todo lo que significa sus propiedades, sus herencias, etcétera, en orden. Y para eso la capacidad de ejercicio ya se ha determinado de que para que vaya al notario y venda, regale, haga la herencia, etcétera, de cualquier tipo de patrimonio, incluso para casarse otra vez, etcétera, debe tener un examen mental.
Y ese examen mental está hecho por el profesional en psiquiatría. Hay que saber conducir también, doctores, ¿sabes? Porque a veces llegan un poco molestos pues, los pacientes, porque van donde el psicólogo les hace el examen, no vale. Van donde el neurólogo les hace el examen, le cobran ambos, no vale. Entonces ya llega el psiquiatra, ya molesto, pues, porque a mí me han hecho pagar al psicólogo, al neurólogo, me dicen que no vale, solamente vale el psiquiatra. Y cuando el psiquiatra cobra por el examen, cobra más que los demás, y dice, ¿y usted cobra más que los demás? Y el psiquiatra le dice, pues bueno, yo cobro más porque el mío sí vale y el de los otros no vale. El paciente sale molesto. Muy bien. Entonces hay que saber, ejercicios, a partir de qué edad tiene uno que ejercer sus derechos civiles, cumplirlos a partir de los 18 años. Y a partir de los 18 años la persona ya está en la edad suficiente para poder afrontar. ¿Ah? Para interpretar este artículo primero debemos saber qué se entiende por capacidad de ejercicio, que es la facultad que tiene una persona, ¿verdad? Que tiene una persona para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Se entiende en el artículo antes mencionado que, de acuerdo a la ley vigente, para adquirir plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles, se debe haber cumplido la mayoría de edad. Bueno, ustedes ya son mayores de 18 años, están en capacidad de ejercer sus derechos civiles, ¿no? Que ven a ser los 18, es decir, a esa edad esa persona está dotada de suficiente madurez intelectual, equilibrio psicológico, etcétera, para poder ejercer sus derechos, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé, pues porque a veces pasamos los 18 años y no ejercemos los derechos civiles, sino dejan que los padres ejerzan los derechos civiles por uno, ¿no? Y, ya sea por estudios, ya sea por la dificultad que uno está en proceso de formación. Pero si uno es mayor de edad y está dentro de la casa, la patria potestad no se pierde, doctores, por si acaso. Eso también he visto que piensan que porque tienen 18 años ya quieren hacer lo que quieren en la casa, y eso no es así. No, ya son mayor de edad, sí, pero estás comiendo, estás viviendo y te está pagando la universidad, entonces todavía estás bajo la patria potestad, ¿eh? Y así que el respeto y la obediencia se debe dar en la familia hasta el momento que ya salgan de ahí y sean autónomos. He visto jóvenes, caramba, que dicen, ya tengo 18 y yo puedo ejercer mis derechos y soy libre. Sí, está bien, pero no trabajas, te siguen dando de comer, te visten, vives bajo la casa y te pagan los estudios, ¿no? En ese momento, la persona todavía está bajo la patria potestad. Pero no excluye que tenga que responder si comete algún tipo de delito. Eso tiene que responder, ¿no? Luego tenemos la incapacidad absoluta. Incapaz. Una cosa es discapacidad y otra cosa es incapacidad. Una incapacidad es que la persona no puede valerse por sí misma. En cambio, una discapacidad es una persona que tiene una enfermedad pero puede valerse por sí mismo. Ahí ustedes van a encontrar unas palabritas que dicen, ¿no? Tutor, curador. Ya cambió. Este 43 del Código Civil sí cambió. Ahora se llama personal de apoyo y salvaguardia. ¿Qué significa eso? De que para que una persona sea incapaz, ahora es bien difícil de considerarla incapaz. Dicen, bueno, tú puedes tener una enfermedad, pero puedes tener discernimiento, juicio crítico, entonces yo te voy a poner una persona que te apoye. Pero tú también tienes voz y voto en lo que vas a hacer, ¿no? Solamente que como hay una discapacidad, entonces, carambas, le da un personal de apoyo y salvaguardia. O sea que ya no hay curador, ya no hay curador, hay personal de apoyo y salvaguardia. Y eso incluso le han dado la potestad a los notarios que puedan designar personal de apoyo y salvaguardia, siempre la persona que esté en capacidad de designarlo, ¿no? Porque hay casos que definitivamente la persona es sin capacidad absoluta, o sea, tiene más del 50% de calificación de menoscabo y depende totalmente de terceras personas. Ahí ya no se puede poner personal de apoyo y salvaguardia, pero ya tampoco lo hace el notario, sino lo hacen los juzgados de familia, ¿no? En donde designan a la persona más apropiada para que sea representante de ellos, ¿ah?
son absolutamente incapaces. Los menores, acá es interesante, los menores de 16, los menores de 16 años, salvo aquellos actos determinados por la ley. Entre los 16 y los 18 ya se puede responder con responsabilidad, de acuerdo a al tipo de actos que se puede realizar, ¿no? Y son incapaces cualquier persona que se encuentre falto y privado de discernimiento, o sea, los psicóticos. Acá se vuelve a repetir lo que hicimos al comienzo en el Código Civil. Quienes son absolutamente incapaces, o sea, son personas que pueden recibir pensión, son personas que pueden recibir atención médica a pesar que sean mayores de edad, etcétera. ¿Quiénes son incapaces? Los psicóticos, los menores de edad, los retardados mentales, ¿no? Y los trastornos orgánicos de tipo epileptiforme, ¿no? Entonces le dan esa opción de incapacidad para beneficios de pensión, beneficios, etcétera, en donde son nuevamente evaluados por el sistema médico. También involucran los sordos mudos, los ciegos sordos, los ciegos mudos, siempre y cuando no puedan, se le evalúa, ¿no? Porque hay ciegos sordos, sordos mudos, etcétera, que sí se pueden valer por sí mismos y trabajan, y tienen una forma de comunicación, ¿no? Entonces, de todas maneras, se le coloca un porcentaje de menoscabo que lo va a ayudar al juez con ese número a medir, controlar, mejorar y conducir el juicio que está haciendo o la petición que está haciendo, ¿no? Bien. Entonces, acá están, ¿no? Relativamente incapaces, dice los retardados mental, pero relativamente incapaz. Acá solamente tenemos que ver en el punto 2 quiénes son retardados mentales leves. Ahí es interesante. Leves, los moderados y los graves. O sea, el retardo mental leve es una persona que tiene una edad mental entre 9 y 12 años. Entre 9 y 12 años. La ley laboral protege a los retardos mentales leves y exige, entre comillas, exige a las entidades privadas a que tengan un porcentaje de menoscabo, un 10% de su personal con una discapacidad. Los únicos que yo he visto que cumplen en el Perú este tipo de designaciones son las tiendas Wong en Lima. Entonces las tiendas Wong en Lima contratan a los síndromes de Down que tienen retardo mental leve. Entonces, les trabajan bien, son obedientes, son sociables, ¿no? Y los consideran. No conozco otra casa que tenga dentro de su personal el 10% con una discapacidad, ¿no? Retardo mental leve. Entonces, son relativamente incapaces. En cambio, el moderado, el grave, el profundo, sí son incapaces, ¿no? Un caso interesante también, me acuerdo, de una persona que fue evaluada en el centro penitenciario, ¿no? Que lo estaban acusando de delito de violación. Y era una persona de campo. Eso también es bien importante, la sociología, ¿no? De la persona de campo. Y la persona de campo se había enamorado de una persona con síndrome de Down. Generalmente los síndromes de Down tienen un retardo mental leve, pues. Pero cuando uno lo entrevista al joven de campo, uno le pregunta, pues, ¿por qué te has metido con un síndrome de Down? El hombre no sabía lo que era un síndrome de Down. No sabía. Yo me he enamorado. O sea, como ella no se llama Down, pero ella me dijo, ¿no? Se llama Julia, no sé cómo se llamaba, ¿no? Entonces me di cuenta que uno se puede enamorar de un síndrome de Down, sí, pues. Y uno podría enamorarse de una persona con retardo mental leve también. Y no por eso necesariamente está inmerso en un delito contra la libertad sexual, ¿no? Hay que ver, ¿no? Esa persona no sabía qué cosa era un Down, se había enamorado, ¿no? Muy bien. Entonces, totalmente discernimiento. Conocer niveles de retardo mental. Por eso, esto del retardo mental, hay que aplicar bien las pruebas psicológicas de retardo mental para poderlo ubicar. Oye, ¿cuántos años tiene? Pues, ¿no? De acuerdo a su edad mental y su edad cronológica, si es que están más o menos acordes, ¿no? Porque de repente pueden no estar como pueden estar, ¿verdad? Y otros que también están inmersos dentro de este capítulo son las demencias seniles. Pero, ojo, las demencias seniles también tienen niveles. O sea, una demencia senil nivel 1
todavía está en capacidad de ejercer sus derechos con un personal de apoyo y salvaguardia. De repente, si tenemos una demencia nivel 3, ya no puede, ¿no? Ya es incapaz. Y no está en capacidad de ejercer su derecho. O sea, la etiqueta es una cosa. Una cosa es decir esquizofrenia, demencia, retardo mental, ya esa es la etiqueta. Pero junto con esa etiqueta, ese diagnóstico, tiene que ir el porcentaje de menoscabo. Y el porcentaje de menoscabo, porque yo puedo tener frente a mí a 5 esquizofrénicos. Uno de repente tiene 50% de menoscabo, totalmente dependiente de terceros. Cerebro hay que estarlo persiguiendo, dándole la medicina, no quiere. En cambio, puedo tener un esquizofrénico que tiene familia, que trabaja, que produce. Los dos tienen el mismo diagnóstico. Pero como ya yo he medido la medida, lo que mido, lo controlo, lo mejoro y lo conduzco, como se mide a través de la prueba psicológica cuánto de retardo mental tiene, entonces ya me ubica mejor. A pesar que tenga el mismo diagnóstico, ¿no? Que eso es bastante importante, ¿eh? Los pródigos son aquellas personas que desperdician y consumen sus bienes en gastos inútiles y vanos, sin medida, orden ni razón. Los hijos pródigos, pues, esos que la familia van asustadas porque van vendiendo de todo, son hijos pródigos, dicen, ¿no? Yo he visto también un caso bien interesante, doctor, una persona ludópata. La ludopatía no está en la clasificación, sí está en la 10. La 11 le da mucho más énfasis a lo que son los juegos, ¿no? Y se mete, pues, por los deseos de jugar, se mete a obtener dinero de manera ilícita, ¿no? Ahí veremos pues qué es lo que nos dirá el juez, ¿no? Porque el juez al final es el que da su dictamen, su veredicto final, ¿no? Y va a sancionar o no, de acuerdo a las circunstancias, o recuerdo el informe de los peritos que le dan, ¿verdad? Bien. Acá están los alcohólicos también, pero hay que ver también qué tipo de alcohólicos, ¿eh? ¿Qué tipo de alcohol? Acá, perdón, en el número 5 dice los que ocurren en mala gestión, ineptitud de una persona para manejar sus negocios. Sí, pues, o sea, puede ser una persona que no esté psicótica, ni retardada, ni demente, pero mire cómo considera a los hijos pródigos y los que entran en mala gestión, ¿no? O sea, tienen un montón de dinero, pero se duda de que las cosas las hagan bien, ¿no? Como se duda que las cosas las hagan bien, entonces, caramba, dicen, no, ahí nomás lo dejamos. Acá la curatela de esto, no se olviden que ya no se dice curatela, sino se dice personal de apoyo y salvaguardia, se dice, ¿ah? Personal de apoyo y salvaguardia, eso es lo que se dice, ¿no? Personal de apoyo y salvaguardia para que comande aquello que esta persona pudiera no servir, ¿no? También consideran los alcohólicos, los ebrios habituales, ¿verdad? Pero hay que ver también qué nivel de alcoholismo, y tiene que tener historia de alcoholismo. El alcoholismo no es la que toma fin de semana nomás, ¿no? O sea, los ebrios habituales, el alcoholismo tiene un proceso que generalmente, para diagnosticar alcoholismo, que generalmente comienza antes de los 20 años. Y a partir de los 30 comienzan a tener los estigmas del alcohólico, ¿no? ¿Cuáles son los estigmas del alcohólico? La amnesia de embriaguez, la persona no recuerda lo que hace, amnesia de embriaguez, ¿no? Celotipia alcohólica, llega a la casa y cela a la esposa, a las hijas y a todo el mundo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? A todo el mundo. O si no, tiene cuadros de embriaguez patológica, ¿no? O sea, llega a la casa, rompe todo, tira piedras, y no sabe qué hacer ahí. Los diablos azules, el corte matutino, o sea, toma trago y a las 5 o 6 de la mañana tiene que seguir tomar un trago corto para evitar el tremor, el temblor de la persona que consume alcohol, ¿no? Miren todo lo que está inmerso dentro de la psiquiatría forense, ¿no? Muy diferente a la psiquiatría clínica, muy diferente, muy opuesta, ¿no? Porque los objetivos son otros, la clasificación es otra, el porcentaje es otro.
¿no? Y no están para tratamiento, están para designar y etiquetar en qué estado están para que para que puedan asumir o no la responsabilidad de sus actos, ¿verdad? Los toxicómanos también. No se olviden que los toxicómanos son enfermedades de la voluntad, ¿no? Y puede llegar a una interrupción civil. Este fue también el caso interesante, doctores, de una persona de casi 50 años. Tenía como 30 años de consumo. Había estado como en 2, 3 hospitales, ¿no? Y había robado. Yo recuerdo que durante casi una hora que fue la audiencia, a mí me entrevistaron sobre este caso. El hombre no movía un solo músculo, no movía nada. Era alcohólico, era poliadicto, adicto a la marihuana, era adicto a la pasta, adicto a la cocaína, era ludópata, o sea, tenía varias cosas juntas, ¿no? Y tenía un robo agravado, pues había agarrado a una persona, le había robado casi la horca del cuello por un celular, ¿no? Finalmente lo agarran, pues. Y decía, bueno, ¿y ahí qué se hace? Si acá se señala que esos son atenuantes, o sea, la pena tiene que ser baja, sí, pero es un riesgo. Porque vivía con sus padres que eran ya personas seniles, y las personas seniles pues no tienen autoridad sobre ellos. Al final los podía hasta matar. Entonces, en esos casos se vuelven pacientes judicializados y les da medida de protección a ellos, pero también a la ciudadanía, ¿no? Entonces pasan a estar judicializados en las áreas de los hospitales. El único hospital que tenemos a nivel nacional, el único hospital que tenemos a nivel nacional para que le dé cabida a las personas que tienen juicios de este tipo, es el Arco Herrera. Un pabellón, un pabellón para todo el Perú, imagínense, por eso es que nadie lo quiere recibir en ningún lado, ¿no? Bien, doctores, podemos compartir un par de minutos las pantallas, gracias. Bueno, el campo, pues, de la parte forense es muy diferente a la parte clínica. Hay que conocer de aspectos judiciales, hay que conocer de aspectos documental, la documentología. En el caso de medicina legal es muy importante conocerla para todos nosotros, porque en cualquier momento nos pueden pedir una constancia, un certificado médico, o sea, abran bien los ojos, pues, porque siempre van buscando la justificación para algo y a veces uno por desconocimiento cede, o a veces también por buena voluntad cede, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Algo que quisieran ustedes haya quedado con curiosidad. ¿No? Muy bien, pues. Doctor, sí, Dígame, doctor. una Sí, pregunta. dígame, doctora. Entonces, las personas con incapacidad absoluta van a ser inimputables y los de relativamente incapaces van a tener como una Atenuante. Ajá. Así es, sí, así es. Sí. Sí, muy bien, doctora. Su apreciación es la correcta, ¿no? Pero hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No hay? Muy bien, pues. Doctores, es un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por acompañarme en la mañana. Me disculpo nuevamente pues, de haberles hecho perder ayer. Caramba, no fue mi intención ni mi culpa. Se fue el internet, se fue lo demás, bueno, esa confusión. Si hay cualquier duda, por favor, yo con mucho gusto me la hacen saber, ¿ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, A doctor. ustedes por acompañarme. Muchas gracias. Gracias por su compañía. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.